Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a Todo es Geopolítica. Hoy hablando de esa guerra comercial que estaría en ciernes entre Europa y China, donde Francia, Macron, quiere jugar un papel fundamental de liderazgo en esta guerra, en esta batalla comercial con el gigante asiático. Seguimos mirando hoy, por ejemplo, a la relación entre Europa y China. Hoy Europa ha advertido de que su postura en la guerra de Ucrania va a afectar a su relación comercial, pero hay más cuestiones. Por ejemplo, esa ayuda que todavía le estaría dando Europa a Rusia, utilizando sus barcos, sus petroleros, para poder transportar el crudo, a pesar de ese tope al precio del petróleo ruso. Hablaremos también de Polonia y de esa ayuda que ha prestado Estados Unidos al país de 2.000 millones para modernizar la defensa, una medida bastante extraña que precisamente se produce tras ese feo de Polonia a Ucrania para no enviar más armas, después de la tensión que hay entre ambos países. Y hablaremos también de esa investigación polaca que concluye que Ucrania fue quien disparó ese misil que cayó en su territorio, que fue el que, bueno, pues mató a 2 personas, ya lo saben. Mientras tanto, antes de comenzar con este programa de Todo es Geopolítica, varias cuestiones todavía que tenemos que contarles. Miramos a lo nacional, a la política española, porque ya saben que hoy ha comenzado ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, del presidente del Partido Popular. Y después de la ponencia de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, en la que es la primera sesión de investidura, el Partido Socialista ha elegido al diputado Óscar Puente para dar réplica al líder popular. Es decir, no han elegido a Pedro Sánchez, directamente a su rival, al actual presidente en funciones del gobierno, que bueno, pues se ha sentado en su lugar, en su asiento, y ha observado desde allí a su compañero de partido, a Óscar Puente. Esto, bueno, pues podría dejar claro, una de las lecturas es que el Partido Socialista podría tener poca confianza sobre esa sesión de investidura Feijóo y que vaya a salir adelante. Tanto es así que, bueno, ni siquiera ponen a hablar ahí al presidente del gobierno en funciones y al líder del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez. Hoy miramos a más cuestiones. También hablamos ahora, ya saben que, bueno, pues hoy estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con la geopolítica. También hablamos de Egipto, porque está preparando ya la compra de 1 millón de toneladas de trigo ruso. Ya saben que ahora, después del bloqueo de la retirada de Rusia del acuerdo del grano, Rusia está utilizando otras vías para que su trigo o sus cereales, en definitiva, salgan del país y también lleguen a los países más necesitados. Uno de ellos, Egipto, que prepara esa compra de 1 millón de toneladas. Javi, muy buenas tardes. Sí, Marta, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Egipto es el mayor importador de trigo de todo el mundo. Es el país del continente africano que más interés tiene en este mercado, un mercado que, por cierto, hoy para el trigo retrocede en el de materias primas. Pues bien, según Bloomberg, está en conversaciones el gobierno egipcio con el ruso para comprar 1 millón de toneladas de esta materia prima. Conversaciones que se han llevado de momento a cabo de manera primaria, no se ha concretada cifra en esta operación y no está claro cuánto de cerca estamos de un pacto entre ambas partes. Egipto es uno de los principales importadores de trigos del mundo. Sus compras se siguen de cerca por ser la referencia global para el resto del mundo. El comprador estatal del país comenzó a reservar algo de trigo en varias conversaciones privadas a inicios de año, marcando un cambio en el proceso tradicional de asegurarse grano a través de licitaciones públicas de mercado, y desde principios de año ha permitido importar cereales y aceites vegetales a través de acuerdos gobierno a gobierno, es decir, directamente ejecutivo a ejecutivo entre los países firmantes de este acuerdo. Rusia está en un momento en el que necesita exportar cuanto más trigo mejor. ¿Por qué? Porque las 2 últimas cosechas han sido más que positivas para ellos. Tienen un excedente, un superávit de trigo en sus barcos y también esperando a ser exportado al resto del mundo, y se refuerza de esta manera con los tráficos comerciales como el mayor transportista de esta materia prima del mundo. Aún así, algunas ventas recientes de trigo ruso a Egipto se han visto complicadas, lo hemos comentado aquí en Negocios Televisión en los últimos días, por no cumplir con los precios mínimos oficiales marcados por el mercado, por pactarse a unos precios junto con los fletes mucho menores de lo que se estimaba hasta ahora. Pero de momento parece que las aguas llegan a buen puerto, las reuniones están dando sus frutos, y Egipto, según está adelantando Bloomberg, se va a hacer con 1 millón de toneladas mínimo de trigo ruso en próximas semanas.
Gracias, Javi. Nos vamos ahora con el otro Javier de la redacción, Javier del Valle, para contarnos el dato macro de las 4 de la tarde, que era el de ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos. Un dato que acaba de salir también junto, Javi, al de la confianza del consumidor de la Conference Board en Estados Unidos. Efectivamente, Marta. Arrancamos primero con la confianza del consumidor, que cae, de hecho este mes también. Se revisa el dato del mes pasado hasta 108,7 puntos, se esperaba una caída hasta los 106,1 puntos y cae más. Se esperaba una caída hasta los 105 y cae hasta los 103, así que muy por debajo de lo esperado. Sigue cayendo la confianza del consumidor en Estados Unidos a medida que vuelven a repuntar los precios, sobre todo los precios de la gasolina, y mientras tanto lo que estamos también viendo son los datos de nuevas viviendas. Antes les contábamos, hace una hora, los precios de la vivienda. Se daban datos de la FHFA, de la Agencia Federal de Vivienda estadounidense, y también del S&P Global con el dato del Case-Shiller que otorgan. Y en ambas medidas veíamos un repunte de los precios. Los precios de la vivienda están repuntando. Pero ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con el mercado, con las transacciones? Pues ya les adelantábamos la semana pasada que la venta de viviendas existentes, las casas de segunda mano, está colapsando. Y realmente el mercado está seco, está a niveles de 2010, y la venta seguía bajando, los niveles de compraventa seguían bajando el mes pasado. Hoy hemos conocido ahora mismo el dato de venta de nuevas viviendas y vemos también una caída importante, Marta. La venta de nuevas viviendas cae este mes un 8,7% de caída, cuando el mes pasado las ventas de nuevas casas aceleraban al 4,4%. Recuerden que los constructores vienen mejorando su optimismo desde verano, pero en el último mes veíamos una caída. A lo mejor los constructores de viviendas se han pasado de optimismo, han aprovechado esa falta de oferta del mercado, que por eso está cayendo la venta, pero todavía el precio no está cediendo a los niveles que debería ceder. Primero va el volumen, luego va el ajuste de precios. Eso ha dado optimismo a los constructores para decir, bueno, si no hay oferta en el mercado de segunda mano, vamos a construir. Pero ¿qué pasa? El último mes veíamos los sentimientos de los constructores caer fuertemente. Puede ser porque estén viendo que a lo mejor esa falta de oferta ven que no es tan fácil colocarla en el mercado y que no hay tanta demanda como estos constructores esperaban. Estamos viendo 8,8% de caída en las 8,7, disculpen, en las ventas de nuevas viviendas, que parece ser que ya el mercado de primera mano, el mercado de nuevas viviendas, parece que ajusta a la realidad, a las ventas también que hay en el mercado de segunda mano, unas ventas que van en descenso, pero todavía un precio que se mantiene más bien resiliente, Marta. Además, Kashkari de la Reserva Federal acaba de hablar, está hablando en estos momentos, y dice que asigna un 60% de probabilidad a un soft landing. Bueno, pues una probabilidad relativamente alta ese soft landing, Javi. Muchísimas gracias. Y ahora dejamos a un lado, de momento, la economía, los mercados y volvemos a la geopolítica. Voy a saludar ya a nuestros invitados hoy en Todo es Geopolítica. Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a ti también, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Disculpad el pequeñito retraso con el que hemos empezado el programa porque teníamos un par de cosillas pendientes por comentar. Pero vamos a empezar ya. Hablamos de esa guerra comercial entre entre Europa y China, sobre la que Macron quiere liderar un poquito, que Francia lleva un poco la batuta. ¿Le merece la pena a Europa meterse en este lío con China, este lío comercial? Emiliano, empiezo contigo. Buenas tardes, Marta, no te Muy preocupes. Buenas. Bueno, pues iniciar una guerra para la que no tenemos medios ni tenemos el contexto me parece un poco suicida, porque para tener alguna posibilidad de sobrevivir a esta guerra deberíamos tener más diversificados los mercados europeos, y da la sensación que estamos en un claro retroceso, porque en Latinoamérica con el Mercosur no hemos conseguido avanzar la ratificación del acuerdo con Mercosur, en África estamos en clara retirada. Entonces entrar en guerra con China con temas de subsidios, donde la Unión Europea también sistemáticamente aplica subsidios tanto a la política agrícola como al propio sector automotriz, pues me parece muy arriesgado, independientemente de quién lidere esta cuestión. Y bueno, aunque es un poco sorprendente en tanto en cuanto tanto Francia como Alemania son las economías más dependientes del mercado chino. Entonces, espero que esto simplemente sean meras amenazas para tratar de buscar procesos negociadores con las autoridades chinas y tratar de reducir esos subsidios fiscales, y que hay otros mecanismos, como es tratar de ir a la Organización Mundial del Comercio para tratar de resolver estas cuestiones en lugar de abrir guerras que, si no sabes si las vas a ganar, es mejor no abrirlas.
Eduardo, hoy por su parte ha hablado también Valdis Dombrovskis, el comisario de Comercio de la Unión Europea, y ha dicho, básicamente estaba en China, en un viaje en China, y dice que la postura europea, la postura china en la guerra va a afectar también a la relación comercial que tenga China con Europa. No sé si hace bien Europa vinculando ambas cosas, por un lado política con economía. Bueno, entonces lo has señalado, ¿no? Francia se quiere hacer con el liderazgo de toda esta, entre comillas, guerra. Para que haya una guerra tiene que haber dos partes. Hoy en día la verdad es que no somos rival para China. A mí me recuerda una situación que se vivió en España con la famosa guerra de Cuba. Muy poca gente lo sabe, pero cuando declaramos la guerra a Estados Unidos hubo manifestaciones en Madrid pidiendo la invasión de Estados Unidos. Yo creo que estamos mentalmente tan lejos de la realidad como aquellos antepasados nuestros. No es viable una guerra con China de ninguna manera, ninguna medida que le podamos infligir le va a apartar de sus designios y de sus planes, y básicamente lo que está haciendo, incluso lo hemos visto hoy en las noticias, es apostar por otros mercados, por otros escenarios que no son precisamente europeos por parte de China. China tiene las ideas muy claras. Europa, a pesar de lo que diga, no está en condiciones de echarle un pulso ni económica ni militar. Le queda el ámbito de las ideas y la moralidad de la que siempre hacemos ostentación en Europa, pero poco más. Yo creo que esto está más cerca de una butad, de un paso al frente sin medir las consecuencias, y como ha señalado Emiliano, realmente la primera razón para meterte en una guerra es tener alguna confianza en que el resultado final sea favorable para ti. El resto es una irresponsabilidad total, ¿no? Y yo creo que poco partido le vamos a sacar a esta situación. Dejando a un lado China, quería centrarme también un poco en Europa y Rusia. Porque es verdad que hoy Financial Times también publicaba un artículo interesante que tenía que ver con cómo todavía Rusia está utilizando muchos buques europeos para poder transportar su petróleo, cuando sabemos que este tope al precio del petróleo ruso dice que no se deben utilizar buques europeos y occidentales en el caso de que el petróleo esté superando esos $60 el barril, que ya sabemos que lo está haciendo, que está cotizando a un nivel bastante por encima de esos $60. ¿Qué nos está indicando esto? Porque aquí veo mucho vacío, muchas lagunas. Si hay tantas personas, tantas empresas que no están cumpliendo con ese tope al precio del petróleo ruso y están utilizando sus buques para ello, ¿por qué me da la sensación de que nos faltan sanciones, o al menos que se hable de ello? Empiezo contigo, Emiliano. Bueno, es que esto es un canto al sol, porque aunque se habla de buques europeos, como sabéis, la mayoría de buques tienen bandera de Panamá, bandera de Liberia, entonces no están sujetos a la jurisdicción europea. Y al margen de eso, ya Rusia se encargó desde el minuto 1 que empezaron las sanciones a crear su propia flota de petroleros que andan por el mundo, y por lo tanto las sanciones sobre el transporte de crudo es absolutamente ineficiente. Y a eso se suma que India, China siguen comprando, además a precio de saldo, con lo cual, pues por mucho que Europa y Estados Unidos pretendan hacer ese tipo de sanción, mientras no cuente con la colaboración de los grandes compradores y en su caso beneficiarios actuales, es harto difícil que esa sanción, digamos, pueda tener una eficacia como se pensaba para tratar de reducir. Evidentemente las arcas rusas se han resentido un poco desde el punto de vista del precio, pero aún así siguen vendiendo, y mientras India y China sigan comprando como principales consumidores que luego reexportan, pues va a ser ineficiente totalmente esta medida. De hecho, ya hay países distintos de Europa, los otros miembros del G7, que ni siquiera se molestan en revisar el famoso tope, porque eso depende de múltiples factores que no dependen ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea, sino de la colaboración internacional. Otra, ¿no? ¿Por qué, sabiendo que el petróleo está tan alto, no revisan ese tope? Porque es evidente que, bueno, pues quizá es el momento ahora de empezar a revisarlo. Eduardo. Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando es de un proceso bipolar en la actitud europea, porque por un lado quieren poner sanciones, pero seguimos comprando más petróleo ruso que nunca, ¿no? Y más gas.
con lo cual sería pegarse un tiro al pie en cierta manera. Es decir, yo creo que la famosa frase de lo que tu mano derecha haga no lo debe saber tu izquierda, pues parece que es lo que está guiando la diplomacia europea en estos momentos, ¿no? Ciertamente, bueno, esto ya es un ejercicio de ostentación, porque realmente las posibilidades de adquirir ese petróleo vía intermediarios, como ha señalado Emiliano, India, China, pues también está abierta. Esto es decir, este mar es mío y me muevo como quiero. Es impensable que esos barcos se movieran, ni ninguna aseguradora cobraría con los riesgos de asegurarlos si no supieran que las cosas están atadas y bien atadas. Además, dejando a un lado ya el petróleo, porque creo que tampoco podemos comentar mucho más, ¿no? Está todo dicho, si no realizan esos controles y pues tampoco revisan ese tope al petróleo ruso, poco más hay que añadir. Pero hay más cuestiones hoy también que me interesa comentar. Por ejemplo, un movimiento extraño de Estados Unidos con Polonia. Ya sabemos que Polonia ha tenido mucha tensión últimamente con Ucrania, que empezó por el grano, luego ha acabado por terminar en ese anuncio de Ucrania de que ya no va a mandar más armas anuncio de Polonia de que ya no va a mandar más armas a Ucrania. Y ahora Estados Unidos, no sé si lo habéis visto, pero le ha prestado a Polonia 2.000 millones de dólares para modernizar su defensa. Los que saben dicen que es una medida un poco extraña, que normalmente no hace ese tipo de movimientos. Y claro, no deja de ser relevante o llamativo que lo haga justo cuando Polonia está un poco bajo el escrutinio internacional por ese feo que le había hecho a Ucrania. ¿Cómo lo veis? Emiliano. Bueno, a mí realmente sorprenderme no me sorprende, porque tradicionalmente desde que Polonia dejó de pertenecer a la órbita rusa soviética y entró en la Unión Europea, siempre ha apostado bastante por la relación bilateral con Estados Unidos y dentro del marco de la OTAN. De hecho, pues Polonia siempre ha pedido una mayor colaboración en todo el tema tecnológico y, por lo tanto, el hecho que Estados Unidos le haya realizado este préstamo pues entra dentro un poco de esa relación de dependencia y la necesidad polaca de sentirse protegido directamente por Estados Unidos y con armamento estadounidense, entre otras cosas porque estratégicamente ahora Polonia se ha convertido un poco en el epicentro o en el tapón de un eventual conflicto con Rusia y Bielorrusia como actores del otro lado de la eventual batalla. Por lo tanto, no me sorprende en absoluto. De hecho, Estados Unidos últimamente está haciendo muchos movimientos a nivel internacional en un intento de tomar cierto protagonismo frente a las iniciativas tanto rusas como China. Entonces, este es un movimiento más y Polonia siempre tradicionalmente ha querido ser miembro del Club Europeo y miembro de la OTAN, pero siempre bajo una relación especial con Estados Unidos y esto pues lo acredita. ¿Lo ves como una manera de dar validez quizá a eso que ha hecho Polonia con Ucrania? Porque ya sabemos que hay muchos países que ahora mismo están un poco agotados, ¿no? De dar tanta ayuda a Ucrania, de darse cuenta de que va a ser una guerra muy larga y no ver del todo cuál es el beneficio que sacan ellos, por lo menos beneficio directo. El beneficio indirecto ya lo sabemos, que es que la guerra se contenga en Ucrania, ¿no? Pero hay mucho agotamiento. Polonia ha sido también un poco uno de los que ha liderado esa corriente, ¿no? Un poco más contraria a seguir dando tanta ayuda a Ucrania, y me da la sensación de que con estos 2.000 millones de dólares se podría tomar como una especie de respaldo por parte de Estados Unidos a Polonia, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Eduardo? Yo creo que hay tres cosas. En primer lugar, lo que tú acabas de apuntar. Es un respaldo a Polonia que es, no lo olvidemos, el aliado más fiel y más importante con frontera directa con Rusia y sus satélites. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo te doy ese dinero, pero a ver en qué te lo gastas. Igual te lo vas a gastar en armamento mío. Quiero decir que esto es como los créditos del Plan Marshall. Es decir, al final es una manera de ponerte el cebo para que pesques en mi lago, ¿no? Y en tercer lugar, y quizá esto sea lo más relevante geopolíticamente hablando, es que Estados Unidos lleva un montón de tiempo trabajando en su propio frente norte en Europa. Y de cuando su propio frente norte, no estoy hablando del frente de la OTAN, su propio frente. Es decir, curiosamente hoy se cumple un año desde que volaron el famoso gaseoducto
Estados Unidos tiene sus propios intereses que no pasan necesariamente por el resto de los aliados europeos de la OTAN. Y Polonia es absolutamente fiel. El que le dé 2.000 millones, pues tampoco es significativo, porque creo que a día de hoy estaban calculados los gastos de esta guerra en 125.000, lo que se lleva gastado en ayudas a Ucrania, ¿no? Y aquello no se mueve. Con lo cual, pues esto tampoco va a significar nada importante. Y luego hay otro aspecto muy importante en el planteamiento polaco, podríamos decir, que es que están muy cerca de unas elecciones. Y además, históricamente, desde los primeros reyes rusos, el territorio ucraniano, o actualmente es Ucrania, siempre ha sido un espacio en parte reivindicado por Polonia. Polonia llegó a gobernar en Kiev en la Edad Media, ¿no? Entonces, realmente ahí quedan todavía flecos de devuélveme este trozo de Galicia, devuélveme este trozo de por aquí, de por allá, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, si Ucrania colapsa, lógicamente lo que necesita Estados Unidos es otro estado tapón y ese va a ser Polonia. Polonia y no lo olvidemos, los estados bálticos que también tienen frontera ¿con quién? Con Polonia. Bueno, desde luego una lectura muy interesante, pero si tienes algo que comentar al respecto, Emiliano, adelante, por favor. No, iba a remarcar un poco lo que señala Eduardo, porque efectivamente los estados europeos más preocupados por su propia supervivencia y seguridad frente al uso ruso son precisamente las 3 repúblicas bálticas, que tienen sus problemas también, especialmente Lituania con la minoría rusa, y Polonia. Y tradicionalmente en los últimos 15 años las 3 repúblicas bálticas y la propia Polonia han mirado siempre mantener una relación privilegiada con Estados Unidos, porque en última instancia, si hubiese algún tema, algún conflicto, quien les va a sacar las castañas del fuego es Estados Unidos, no la Unión Europea. Entonces, la crítica que se puede hacer a Polonia con estos movimientos, entendiendo su posición de seguridad nacional, es que, bueno, pues está renunciando un poco a desarrollar la política de defensa europea, que evidentemente está haciendo aguas por todos lados y que queda mucho que hacer, tanto en el plano tecnológico como en el plano de la industria armamentística europea, y luego desde el punto de vista de la movilidad. Entonces, todos somos conscientes de nuestra dependencia con Estados Unidos y especialmente los países limítrofes con Rusia y con Bielorrusia. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Eduardo, ¿no? También de que Estados Unidos necesita otro estado tapón y que ese puede ser Polonia. ¿Lo dices, Eduardo, en el caso de que Ucrania acabe siendo tomada por Rusia? ¿Crees que eso es una posibilidad y que después vendría Polonia? Yo es que creo que Ucrania no llegará a ser tomada por Rusia. Ucrania es un poco como Polonia, es un país con unas fronteras extraordinariamente dúctiles, por decirlo de una manera diplomática. Recordemos que Ucrania es el único país del mundo que celebra o ha celebrado 4 días de la independencia. Es curioso, pero es así. Después de la Primera Guerra Mundial, otra vez después de la Primera Guerra Mundial, otros en los años 20, ahora creo que es el 15 de agosto cuando lo celebran cuando cayó el régimen soviético y se volvieron a independizar. Con lo cual, siempre algo va a quedar de Ucrania, ¿no? Aunque sea un trocillo, pero va a quedar. Yo creo que al final el objetivo es encontrar, exactamente igual que en Corea, un paralelo, una línea de corte que permita que los dos lados se armen indefinidamente y tengamos una zona de tensión más como la que podemos tener entre India y Pakistán en Cachemira, la que podemos tener en Oriente Medio con Siria e Israel, la que podemos tener en Corea. Es decir, esta es una dinámica que va a ocurrir con mucha más frecuencia y la vamos a ver también probablemente en los próximos años en África, en muchos escenarios, ¿no? Porque las fronteras están trazadas con tiralíneas, no responden ni a tribus, ni a escenarios geográficos, ni a nada por el estilo, con lo cual ahí también va a haber conflictos de este tipo, ¿no? Ese es, yo creo, un poco el diagnóstico. No, quería matizar una cosa, que doy por hecho que entonces estás hablando de que el escenario más probable podría ser una división del país, ¿no? Como pasó con Corea. Yo creo que, vamos a ver, yo recuerdo cuando Kennedy se reunió con Khrushchev y después de la reunión Kennedy dijo, hablar con Khrushchev es complicadísimo, como con todos los rusos. Es como discutir con mi mujer, lo mío es mío y lo tuyo vamos a discutirlo. Es decir, yo creo que Donbass ya es una cosa irrenunciable para ellos. Y todo lo que saquen adelante, pues bienvenido sea, ¿no?
pero yo creo que difícilmente, yo no conozco ningún caso en el que Rusia, por propia iniciativa, haya retrocedido en ningún frente militar en la historia de sus días, ¿no? Y no creo que con Putin vaya a ser la primera. Putin, al igual que Stalin en su momento, no se comparan con una ideología, sino con las grandes figuras que han conseguido grandes conquistas de espacio, ¿no? Cuando a Stalin le dijeron, bueno, han llegado ustedes a Berlín, le dijo Winston Churchill para hacer la pelota, ¿no? Y dijo Stalin, el zar Alejandro llegó hasta París, ¿no? Es decir, su planteamiento, como vemos, trasciende toda reflexión ideológica. Yo creo que el escenario más probable, si tuviera que hacer una apuesta en términos de probabilidad, es que haya un alto el fuego, que Rusia consolide muchos de los territorios que ha conquistado, si no sigue conquistando otros más, ¿de acuerdo? Y que Estados Unidos se dedique a lo que le apetece realmente, que es a rearmar a Ucrania y a relanzar el país y construir sus infraestructuras y hacer un excelente negocio, ¿no? También obligándonos al resto de los socios europeos a comprar sus armas de nueva generación, porque claro, ahí está el conflicto latente. Yo creo que indudablemente en toda esta situación quien más partido puede sacar es hoy por hoy Estados Unidos. Emiliano, bueno, Eduardo ya ha dicho cuál es su escenario más probable. ¿Estás de acuerdo con él? Yo creo que, o sea, si tenemos que tratar de sentar a las dos partes en una mesa y establecer una especie de acuerdo, yo no estaría tan seguro con Donbass y Luhansk, porque eso ya es como mucha cesión territorial, pero lo que creo que es absolutamente inamovible por parte rusa es Crimea. O sea, ese va a ser el punto de equilibrio. De ahí tanta insistencia por los ucranianos de tratar de retomar pues o parte del control de Crimea, también por razones logísticas y de cortar el suministro a las tropas rusas de Donetsk y Luhansk, pero es fundamentalmente para tener la carta en la mano a la hora de negociar, buscar un estatuto de autonomía quizás, no buscando a lo mejor las dos Coreas, sino un estatuto de autonomía con mucho margen de actuación por las autoridades de Crimea y por supuesto deshacer el camino de las famosas repúblicas de Donetsk y Luhansk que no van a ningún lado. Ese es un posible escenario. El otro es que Rusia gane completamente y entonces Ucrania se convierta, pero eso sería una guerra de guerrillas básicamente, porque lo que está claro es que los ucranianos no van a renunciar a pesar de que pudieran ocupar Ucrania a enfrentarse a las tropas rusas, porque esa es la diferencia entre la motivación de los soldados ucranianos y la motivación de los soldados rusos, que es totalmente diferente. Bueno, veo que ninguno de los dos dais probabilidad a que sea Estados Unidos o la parte occidental la que gane. Tengo que dejarlo aquí para hacer una pausa, pero me parece súper interesante este debate en el que nos hemos metido. Volvemos enseguida para hablar también de uno de los temas que, por cierto, citaba Eduardo, que es que hoy se cumple un año de esa explosión del Nord Stream. Y Seymour Hersh, ya saben, ese periodista ganador del premio Pulitzer que acusó a Estados Unidos, lo vuelve a hacer y vuelve a dar más detalles sobre lo que él cree que bueno, fue lo que ocurrió aquel día. Volvemos enseguida. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Pues hablábamos ahora con Emiliano García Coso, con Eduardo Irastorza, de las posibilidades que podemos o se pueden abrir un poco más bien para el final de la guerra. Nos decían sobre todo que puede ser, bueno, pues una especie de acuerdo de alto al fuego, donde Rusia, por ejemplo, decía Eduardo, consolidará territorios ya conquistados y Estados Unidos acabará haciendo negocio con Ucrania y con la parte de Ucrania donde tendrían que reconstruir. Saludamos de nuevo a nuestros invitados, Emiliano García Coso, Eduardo Irastorza. Hablaba antes Eduardo también del aniversario del Nord Stream, hoy ya se cumple un año de esa explosión, y lo contábamos antes y quiero comentarlo también con vosotros, que es nuevas declaraciones de Seymour Hersh hablando otra vez y acusando a Estados Unidos, diciendo que no dejaron rastro, que los documentos que había al respecto se destruyeron y que tampoco dejaron rastro digital, no había nada de información introducida en ningún ordenador. Es verdad que hay muchos que acusan a Estados Unidos, que acusan a Occidente de esto. Occidente, por su parte, es verdad que los países que están más cercanos a lo que era el Nord Stream están realizando sus investigaciones. Llevamos un año y todavía no se ha filtrado nada, no se sabe nada. ¿Esto qué os parece? Eduardo, empiezo contigo. Vale, pues el hecho de que no se haya filtrado, yo creo, a la opinión pública, yo creo que no significa que en las cancillerías lo sepan absolutamente todo, ¿no? Creo que es fundamental para interpretar esto quiénes han sacado más beneficio de toda esta situación. El hecho de que explotara el Nord Stream significó que Alemania, que era el primer socio europeo de lejos con Rusia, tú ves los gráficos de la evolución del mercado alemán con Rusia, tanto en una dirección como en otra, y han caído absolutamente en picado, pues se vio obligado a depender de un nuevo proveedor que se llamaba Estados Unidos. Yo creo que el pragmatismo es lo que ha llevado a Europa a que sigamos de tapadillo comprando a los rusos. Pero de hecho eso fue un golpe brutal. Yo recuerdo el año pasado, el invierno, las reservas de crudo y de gas licuado para la calefacción en Alemania, que hace bastante fresco, pues estaban prácticamente vacías. Prácticamente, por no decir casi totalmente vacías, ¿no? Entonces, realmente, detrás de esto hay bastantes más intereses que hacer simplemente daño a Rusia. Además, es que hay una cosa que es absolutamente de cajón, y no hace falta ser Agatha Christie ni Sherlock Holmes para intuirlo, ¿no? Y es que ¿qué necesidad tendría Rusia de volar un gaseoducto si puede cerrar la llave desde casa? Es absurdo. Y encima teniendo acciones en ese enorme tubo. Con lo cual, pues indudablemente ni Rusia ni ningún aliado en paralelo de Rusia se le va a ocurrir volarlo. En un alarde algunos señalaron a Ucrania. Yo recuerdo que se hablaba, pues ha sido el servicio secreto ucraniano. Esto es poner altísima valoración a lo que puede llegar a hacer un país como Ucrania en territorio internacional. No olvidemos que Nord Stream pasaba por las aguas territoriales de 5 países europeos, de Polonia, de Suecia, de Finlandia, de Alemania, etcétera, ¿no? Realmente, si yo hubiese sido Putin y lo hubiese volado, hubiese dado un desfile en la Plaza Roja para celebrarlo, porque he demostrado que soy capaz de superar todos los estándares de seguridad y las medidas que tendría la OTAN, ¿no? Es decir, el mensaje sería tremendo y brutal, y no fue así. Con lo cual yo creo que algún día este señor, nuestro amigo el del premio Pulitzer, pues empezará a ser escuchado de otra manera por muchas personas. Emiliano, ¿estás de acuerdo con Eduardo? Sí, o sea, en el fondo, quien lo volase, pues hizo un daño a la economía rusa, desde el punto de vista del suministro, porque lo que había logrado en los últimos 15 años en Europa del Este era absolutamente un monopolio, con Gazprom dominando toda la distribución, con participación alemana, porque recordemos que, creo recordar que fue el señor Schröder que después de salir pues fue nombrado dentro del Consejo de Administración de Gazprom, es decir, que ahí había unos intereses económicos con Alemania, con Rusia,
que ha llevado a que ahora ese desacople energético con Rusia, pues a los principales países afectados hayan sido los de Europa del Este y especialmente Alemania, que llegó a adoptar una normativa para el tema de las calefacciones, que eso para un alemán era como volverles al final de la Segunda Guerra Mundial, donde no tenían con qué calentarse. Entonces, bueno, que haya sido la CIA, como supuestamente se dice, está bien, y si no, pues hubiera sido el Mi-5 o el Mi-6, y si no, las fuerzas ucranianas apoyadas por la CIA o por cualquier otro servicio secreto europeo. Es decir, que no está mal. Lo único que eso, al hacerse así de esa manera, no permitió, digamos, adaptar la maquinaria europea para tratar de buscar otras alternativas al gas ruso, y nos implicó que pagáramos lo que no habíamos pagado en muchos años, especialmente del gas licuado que venía de Luisiana, de las terminales de Luisiana en Estados Unidos con el famoso fracking, y luego tratar de hacer una estrategia pues de diversificar con Libia, Qatar, etcétera, etcétera, en un intento de abastecer lo que habíamos perdido por la vía del Nord Stream. Entonces, bueno, ya veremos. Es un poco raro que la CIA, que guarda todo, haya destruido todos los papeles y toda la documentación, y que no quede ningún tipo de documento ni en ningún tipo de pendrive ese tipo de operaciones. Pero bueno, si lo dice este señor, supongo que tendrá sus propias fuentes fiables. Yo quería apuntar una cosa, y es que sí, también claro, es el aniversario de un verdadero y poderoso salto atrás en la unidad europea, porque una vez que se voló el Nord Stream fue un sálvese quien pueda, y Francia nos sacó de Argelia, y Italia llegó a un acuerdo con Libia, etcétera. Dejó de tener unos intereses comunes europeos energéticos, y cada país se buscó solucionar el tema por sus propios medios, ¿no? Y eso sigue coleteando y sigue generando muchísimos recelos entre los diferentes gobiernos europeos hoy en día. Sí, de hecho, como dice Eduardo, recordemos que Bélgica y España son los que más están comprando gas a Rusia. Es decir, supuestamente son las empresas privadas españolas, comillas, por los contratos que tienen a largo plazo, porque en el sector energético todos los contratos son a largo plazo, y ya estamos casi en el 100% de nuestra capacidad de almacenaje, que es otra idea que promovió la Unión Europea para tratar de mantener esas reservas estratégicas por encima del 90%. Entonces, este año, si viene el frío, si no tenemos otro invierno cálido, pues las empresas españolas van a sacar pingües beneficios debido a ese almacenamiento que han hecho, y que imagino que comercializarán hacia la Europa del Este y del Centro. Claro. Quiero recuperar también el tema de Polonia, porque hoy hemos conocido que la investigación polaca que se estaba llevando a cabo acerca de ese misil que cayó en el territorio polaco y por el que fallecieron 2 personas es ucraniano. Era algo que ya se dijo en su momento, pero ahora ya tenemos la conclusión directamente de la investigación. Claro, aquí las consecuencias, por lo tanto, no llegan a nada, porque si no es un misil ruso, no puede tener consecuencias el hecho de que uno ucraniano haya entrado en Polonia. O sí, porque claro, al final fallecieron 2 personas por ello, y es un país que no está en la Alianza Atlántica. Claro. Efectivamente, ¿no? Bueno, parece ser, y todo apunta en esa dirección, que fue un verdadero error, ¿no? Tampoco es raro que haya errores de este tipo. En todas las guerras hay víctimas colaterales por daño, por fuego amigo, ¿no? En este caso, lo del fuego amigo, pues en aquel momento se dio. Hoy en día, quizás a lo mejor a los ucranianos les gustaría decirles a los polacos de cuidado, que esto podemos volver a equivocarnos, porque hay bastante tensión, pero en aquel momento, desde luego, yo estoy convencido de que no hubo una intención por parte de Ucrania de generar ningún tipo de víctima de este tipo. Hay que tener en cuenta que bueno, pues que Bielorrusia sigue siendo aliado, que ha habido movimientos por ahí, seguramente ellos saben cosas que nosotros no sabemos, y han tirado multitud de cohetes. El hecho de que entre tantísimo cohete hay alguno que se salga de la dirección, teniendo en cuenta que tampoco cualquiera maneja cohetes, es decir, están comprando más cohetes de los que ellos están preparados para gestionar probablemente, ¿no? Con lo cual este tipo de accidentes se dan y probablemente se sigan dando. Sí, y recordemos que también, además de este cohete en Polonia, incluso las propias
fuerzas ucranianas lanzaron otro cohete que explotó en el propio mercado, matando a más de 15 personas nacionales ucranianos. Entonces, dentro de una guerra, pues existen este tipo de fallos, de cálculos o como se estimen. Y luego lo que mencionaba Eduardo, es que hay que recordar que el mérito que tienen las Fuerzas Armadas ucranianas, en tanto en cuanto han pasado de tener una dependencia absoluta de armamento completamente ruso a tener que utilizar armamento occidental. Eso no se hace de la noche a la mañana. Es como cuando se hablaba de los famosos entrega de F-16. ¿Para qué voy a entregar F-16 si no tengo pilotos que sean capaces de pilotar los F-16 y saber utilizarlos? O los Leopard o los Abrams que han llegado recientemente. Pues si no los tengo formados es imposible, porque el ejército ucranio estaba formado con armamento ruso y por lo tanto el hecho de utilizar HIMARS o ATACMS o los nuevos misiles puede llevar a errores, porque la formación ha sido hiperintensiva en el menor plazo posible y eso implica que el fallo humano existe. Si existen tropas preparadas desde el origen en el uso de armamentos, pues no pensemos que son perfectos los ucranios y que no van a tener otros fallos. Entonces, pues bueno, lo importante desde el punto de vista de las víctimas, me imagino que podrá haber una reparación, una indemnización por parte del gobierno ucranio y con eso resuelven el asunto a pesar de la muerte y fallecimiento de estas dos personas, obviamente. Cuando ocurrió, que hace ya bastantes meses, recuerdo que había mucho miedo, ¿no?, de que pudiera llegar a ser un misil ruso y la de consecuencias que podía acabar teniendo eso. Hablando de la OTAN, por cierto, hoy Turquía ha dicho que va a ratificar la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica siempre y cuando Estados Unidos le venda F-16. Me da la sensación de que Turquía está cambiando bastante de postura, de posición y que ya empieza por lo menos a negociar con las condiciones que ellos quieren para poder ratificar esa entrada de Suecia. Me da la sensación también de que eso puede ocurrir, de que Estados Unidos puede acabar vendiéndoles esos F-16 a Turquía, pero ahora nos lo confirmáis vosotros, Emiliano y Eduardo. Pero en cualquier caso, ¿cuáles serían las consecuencias también de que entrara Suecia a formar parte de la OTAN cuando, bueno, ya lo ha hecho Finlandia, ya ha habido tensión entre Rusia y Finlandia y ahora Suecia también está de camino? Emiliano, empiezo contigo, por ejemplo. Sí, bueno, o sea, la supuesta confirmación o venta de los F-16 es lo que ya propuso y condicionó Erdogan en el momento que se reunieron para negociar la eliminación del bloqueo sueco por parte de Turquía, que implicaba también unas reformas en relación a la aceptación de asilados kurdos. Entonces, Suecia ha ido cumpliendo esas condiciones y había una condición que no afectaba a Suecia, sino que afectaba a Estados Unidos. Y Biden lo que va a hacer es cumplir con esa promesa y entregarle no solamente F-16, sino que también había otra serie de transferencia de tecnología que necesitaba Turquía para renovar un poco también el ejército turco. Al fin y al cabo es socio de la OTAN. Y luego las implicaciones es lo mismo. Finlandia estuvo ocupada por Rusia. Entonces, pues para ellos también es vital el hecho de estar dentro de la organización de la OTAN, cuando tradicionalmente habían mantenido una posición de neutralidad, pero claro, al verle las orejas al oso, han dicho no me queda más remedio que entrar aquí dentro de la OTAN, en el sentido que si por cualquier circunstancia Rusia comete algún acto de agresión contra mi territorio, mi soberanía, pues entonces estaría acogido por la cláusula de defensa mutua de la OTAN. Entonces entra dentro de lo lógico. Lo único que es un cambio de paradigma para países cuya sociedad pues es nada beligerante y que todo el tema de organizaciones militares les producía algo de, digamos, de reparo. Y ahora pues han cambiado a raíz de esa beligerancia rusa cerca de sus fronteras. Emiliano, ¿qué consecuencias puede tener? Que Emiliano acaba de hablar. Eduardo, ¿qué consecuencias puede traer que Suecia entre a formar parte de la OTAN? ¿Crees que Turquía y Hungría, que todavía tampoco lo ha ratificado, van a acabar haciéndolo pronto? Yo creo que van a pasar por el aro indefectiblemente, sobre todo porque Turquía tiene, me recuerda un poco a Francia, ¿no? Pero tiene una voluntad de presencia internacional no satisfecha por la que está trabajando, y está trabajando la administración de Erdogan. Es decir, yo siempre he dicho que uno de los elementos fundamentales para que haya una paz en Ucrania es que Turquía de alguna manera esté implicada en ese proceso de negociación. Yo creo que es el hombre bueno, entre comillas, de la zona para llegar a un acuerdo. El hecho de que le venda F-16 Estados Unidos, bueno, F-16 es una etiqueta. F-16, los que conocen de armamento lo entienden perfectamente, es un soporte, es un avión que además es un avión que participó en la guerra de Irak, no es un avión de
última generación, no es un F-35, ¿eh? Entonces, lo que hace un F-16 distinto es la aviónica que lleva dentro, la tecnología que lleva dentro. La tecnología más avanzada en F-16 la tiene Estados Unidos e Israel, y después vienen todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, yo sospecho que lo que le vaya a vender a Turquía no va a ser lo último de lo último. Es decir, un avión teóricamente inferior con una aviónica superior, con una capacidad de detectar mayor, con unos radar mucho mejor y con unos misiles de más largo alcance puede derribar a cualquier otro avión, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, tiene que diversificar sus fuentes de rearmamento Turquía. No todo puede ser armamento ruso, etcétera, que también adquirió en un pasado no muy lejano, ¿no? Suecia, bueno, Suecia ya va a sacar tajada. Ha sido el primero que ha dicho que en el caso de que aquello se detenga, estarán encantados de poner a una factoría para la fabricación de aviones en Ucrania, ¿no? O sea que no va a entrar porque sí, va a hacer un excelente negocio. Hay un enorme y potencial negocio en rearmar y reconstruir a Ucrania, en donde todos van a intentar pescar, ¿no? Y Suecia, pues tiene una ocasión más. Tiene un excelente avión también. Tiene un excelente avión. Los SAP de toda la vida, pues tienen un excelente armamento que Ucrania puede estar muy interesado, porque además incluso le permite también eso mismo que busca Turquía, diversificar sus fuentes de abastecimiento hacia otros países a los que no esté completamente entregado, ¿no? Eso entra de la lógica de cualquier empresa que trata de diversificar su política de proveedores, ¿no? Pues esto es exactamente igual. ¿Dónde creéis que está...? Perdón, Emiliano, continúa y enseguida os hago la pregunta. Iba a decir que es muy destacable, digamos, este rol del presidente Erdogan, porque es un poco juego con Rusia, con la relación con Putin para el tema del grano y tratar de mediar entre ambas partes. Por otro lado, ahora está metido en un berenjenal, que ya veremos cómo sale, de apoyo a Azerbaiyán directamente en Nagorno-Karabaj, habida cuenta de lo que arrastra desde el Imperio Otomano con el famoso genocidio armenio, que eso ya va a tener consecuencias también por el lado francés, porque Francia habitualmente siempre había puesto objeciones a la entrada de Turquía en la Unión Europea mientras no reconociera el genocidio armenio. Entonces, ahí le ha salido en el vecindario de la parte de atrás, le ha salido un problema a Erdogan, que veremos cómo lo gestiona, pero hay que reconocer la capacidad y liderazgo y también de hacer de puente entre Occidente y Oriente en un intento de buscar soluciones, pero siempre, eso sí, favoreciendo la posición turca, que creo que está en su legítimo derecho de llevar a cabo esas negociaciones en interés de Turquía y del posicionamiento de Turquía. Quería preguntaros cuál creéis que es el límite un poco de Rusia respecto a nuevas entradas en la OTAN. Ya ha entrado Finlandia, Suecia a punto. Ya dijo Rusia que esto pues no le parecía bien, que no le gustaba esa ampliación de la OTAN, pero es que la ampliación está sucediendo y me da la sensación de que Rusia tampoco ha terminado de reaccionar todavía. ¿Cuándo creéis y qué reacción podría tener Rusia cuando ya acabe de hartarse, ¿no? Y se alcance ya ese límite de la paciencia, entiendo, hasta un punto de Rusia por esa ampliación de la OTAN? Eduardo. Bueno, yo creo que Rusia no está en condiciones de exigir ya nada. O sea, si mañana se apunta a Andorra, pues bienvenida sea. Quiere decir que no va a poder hacer nada. Y medidas tampoco está muy interesada en tomar muchas más medidas. Y tampoco se están apuntando a la OTAN las grandes potencias internacionales. Quiere decir que no alteran la balanza del equilibrio militar de una manera significativa. Otra cosa que dijera, pues los indios, vamos a unirnos a la OTAN, ¿no? Pues entonces ya la historia sería muy distinta, ¿no? Pero el hecho de que sea Suecia o cualquier otro país de una economía mucho menos potente y con un ejército indiscutiblemente mucho menos potente. Yo recuerdo en los años de la Guerra Fría, el ejército sueco, por ejemplo, su carro de combate no tenía una cúpula móvil, era el Stridsvagn ese que era fijo. ¿Por qué? Porque pensaban que toda guerra iba a ser defensiva, retroceder y aguantar una semana. Ese era su objetivo, aguantar una semana. Quiere decir, pues hombre, que se te sume un país que es capaz de aguantarte una semana, pues tampoco supone una amenaza dramática para Rusia en este momento, que, insisto, ya no está en condiciones de lanzar amenazas. Búscate otros socios tú, le diría a Estados Unidos, no trata de convencerlos, atráelos, ¿no? Y en ello está.
De hecho, una manera de molestar un poco a Putin, porque ya mayor capacidad de acción no tiene, sería acelerar el proceso de Georgia y Armenia. O sea, de hecho, Armenia, tradicional socio de Rusia, en los últimos meses se está moviendo hacia Estados Unidos, quiere organizar algún tipo de maniobra en Armenia para probar un poco la tecnología de Estados Unidos, que eso lleva también a la situación de Nagorno-Karabaj y que los 2.000 soldados rusos de interposición de paz allí no hagan absolutamente nada. Entonces, yo molestaría y sería Georgia y Armenia. Georgia, además, será futuro Estado miembro de la Unión Europea y Armenia habrá que ver lo que ocurre con él. Con un tema estratégico también, que es si se soluciona la tensa relación entre Armenia y Azerbaiyán, que de momento va muy mal, porque si ya han desplazado a 13.000 armenios de Nagorno-Karabaj, expulsados, si queremos utilizar la palabra exacta, pues eso no sé cómo va a acabar, pero Azerbaiyán es clave y estratégico desde el punto de vista de esa autonomía estratégica energética, en tanto en cuanto pues se supone que hay un oleoducto, un gasoducto que tiene que ir desde Azerbaiyán, Turquía y entrar por Grecia o por Bulgaria, de tal manera que suministre a la zona sur y zona este de Europa, y sería otra alternativa a la dependencia que tradicionalmente hemos tenido de Rusia. Entonces, en esa zona del Cáucaso hay una zona interesante y que por incordiar, molestar o tratar de meter más presión a Putin, pues Georgia y Armenia podrían ser los candidatos que por su tamaño y su capacidad militar no tienen ningún impacto, pero sí por ser el flanco sur de Rusia, y eso le preocuparía bastante más, al igual que ocurrió con Ucrania. Sí, yo quería apuntar que en base también a esta estrategia del incordio y del incordio permanente ahora mismo hay otro escenario enormemente, una concentración de riesgo muy elevado que se llama Kosovo, donde los serbios y los kosovares se están pegando. Y no olvidemos que Serbia mira a Rusia como el hermano mayor. Tienen una bandera con los mismos colores y distinto escudo, pero son eslavos, ¿no? Son ambos eslavos. Es decir que, puestos a poner el ventilador y repartir porquería por todas partes, los dos pueden hacerlo con bastante soltura en este momento. Volviendo al campo de batalla, que lo habíamos comentado antes, habríamos hablado de posibilidades de alto al fuego. Ahora quiero también analizar un poco una de las últimas declaraciones de Rusia sobre el armamento nuevo que está llegando a Ucrania, que ya sabéis que son esos tanques, los Abrams, los misiles también, ATACMS. Dice Rusia que todo este nuevo armamento que está llegando a Ucrania no va a cambiar la situación en el campo de batalla. ¿Estáis de acuerdo, Emiliano? Vamos, salvo que me confirmes que les han suministrado 6.000 carros o 7.000 carros Abrams o Leopards a Ucrania y 7.000 o 8.000 ATACMS y otros 8.000 o 9.000 HIMARS. Es decir, que le den 13, 14, 25, 32 con el potencial de carros de combate que tiene Rusia, es David y Goliat. Es decir, otra cosa es que, bueno, que va a mejorar algo la actuación de las brigadas de los diferentes frentes que tienen, pero desde el punto de vista de impacto fuerte necesitarían un número de 6.000 tanques nuevos y quien los maneje, lógicamente, para poder tener algo de impacto frente al potencial de carros de la infantería y carros de combate que tienen las tropas rusas. Es decir, eso es una desbalanza brutal. Totalmente. Yo solamente pondría un dato en la mesa. Rusia tiene cerca de 27.000 tanques posteriores al T-72. Al T-72, que ya es un carro que estamos viendo con mucha frecuencia ahí, ¿no? El hecho de que manden unos Abrams que además funcionan con turbina, que tienen un mantenimiento complejísimo, tampoco es otra de esas armas que no se aprende a manejar en 2 días, pues yo creo que va a ser testimonial, y tampoco les interesa a los norteamericanos que caiga en poder de Rusia su tanque estrella, ¿no? Porque recordemos que cada vez que había una guerra en Oriente Medio, lo primero que pedían los americanos es mándame los tanques rusos para aprender, y viceversa, ¿no? Pues yo creo que los van a poner donde no lo puedan romper. De todas maneras, hay otro tema que también en términos militares se ha puesto en evidencia en la guerra de Ucrania, y es el hecho de que el tanque, y mira que me encantan los tanques, yo de pequeño fabricaba tanques, me encantaba, es un arma preciosa, pero ha llegado a su límite de vida. Es decir, el dron, el arma autónoma, es cada día más determinante, y estamos viendo un tanque de esos que vale un pastón destruido por un aparato que se han comprado en el MediaMarkt esa tarde con una bomba, ¿no? Entonces,
De hecho, ya ves los nuevos Challenger que llevan como una especie de redecilla encima, han puesto una red para que ese tipo de ataques pues no les hagan daño, ¿no? Porque, claro, vienen por arriba, que es donde menos blindaje tienen, y los pulverizan, ¿no? Con lo cual yo creo que bueno, los tanques no es el arma en esta guerra, lo estamos viendo, está cambiando muchísimos paradigmas y este es uno de ellos. Ayer se presentaba una nueva variación de un barco autónomo norteamericanos cazasubmarinos, y cuando digo autónomo es que no lleva a nadie, o sea, es como un dron acuático. Es decir, yo creo que las guerras en el futuro, esto de romper y matar es de pobres, eso se acabará. Es decir, tú tendrás una serie de armas autónomas y cuando se te acaben las armas autonómicas dirán, hemos ganado, te rindes o te tiro todo lo que tengo, ¿no? Y cada día va a ser mucho más así, unas guerras a larga distancia con tecnología muy sofisticada y lejos de embarrarse y meterse en una trinchera durante semanas, como estamos viendo, ¿no? Pues nos estamos quedando sin tiempo, pero ha sido un placer teneros aquí un día más en Todo Geopolítica. Emiliano García Coso, Eduardo Irastorza, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Marta. Un placer estar contigo, igualmente. Y bueno, nosotros ya nos despedimos, pero vamos, que volvemos en un par de minutitos enseguida, de nuevo mirando a los mercados, a la economía, a las finanzas y a las últimas horas también, que tienen que ver y mucho con ese cierre del gobierno que estaría ya preparándose para ello Estados Unidos. Pero ojo, porque quieren evitarlo, se lo contamos enseguida.